soy Alicia, yo soy matrona. Trabajo ahora mismo en el Hospital 12 de Octubre, donde me formé, y he trabajado pues, bueno, en varios países y en distintas áreas de la atención a la mujer, tanto en primaria como en especializada, visitas a domicilio, parentalidad positiva, en fin, un poquito de todo. ¿Vale? Y bueno, lo dicho, lo que queráis me cortáis. Lo primero es la definición de violencia obstétrica. Esta definición está sacada de la tesis doctoral de Eva Margarita García. ¿Vale? La violencia obstétrica hace referencia a un conjunto de prácticas que degrada, oprime e intimida a las mujeres de distintas maneras dentro de la atención a la salud reproductiva. Como es obstétrica, se refiere particularmente al periodo de embarazo, parto y posparto, y se trata de una violación de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres y puede ser tanto física como psicológica. ¿Por qué ocurre la violencia obstétrica? Pues ocurre por varias cosas. La más importante y la primera es que, pues como todos sabemos, nuestra vida se desarrolla en un sistema heteropatriarcal dominante. Antiguamente las matronas eran las que se ocupaban de hacer los partos y era una cosa en la que los hombres no se metían, pero según se empezó a desarrollar la medicina académica, los hombres empezaron a copar los saberes normalizados y como que echaron de lado a las matronas tradicionales, a las parteras, y hicieron culo y se hicieron con la obstetricia, ¿no? Y empezaron a tratar ellos los partos y a ocuparse ellos de los partos y pues bueno, a hacer una intervención que era distinta. En el siglo XIX, muchos de la mayoría de la gente de dinero, de los nobles, se iban a parir a los hospitales y se observó que había una elevada mortalidad en los partos. Por eso en algunas compañeras hablan de que la medicalización del parto que tuvo lugar en el siglo XIX, que se refieren con ello a la institucionalización a la que se llevaron a los hospitales los partos, producía más mortalidad que los partos en casa, pero lo cierto es que los partos en casa tampoco se sabe qué mortalidad había. O yo no he encontrado, por lo menos nadie, si alguien lo ha encontrado o lo tiene, lo ha leído, que me lo pase por fin. Otra de las razones por las que existe la violencia obstétrica es por la institucionalización del proceso del parto. Los hospitales, el sistema sanitario es una estructura creada por el Estado y cuando se institucionaliza algo, el Estado ejerce, entre comillas, su violencia legítima. Y esto pasa de la misma manera en el parto. Una vez te metes en un hospital, pues al final tu cuerpo está atravesado por las normas de la institución, que al final son las normas que pone el Estado, ¿no? Luego, como consecuencia de estas dos cosas también, la medicalización del proceso de embarazo y del parto es una de las causas también de la violencia obstétrica. Pero yo creo que esta parte, la medicalización, no debemos dejar de verla como algo que no es del todo negativo. Efectivamente tiene muchas cosas negativas, ¿vale? Existe la iatrogenia, hay muchos efectos de las cosas que se hacen en los hospitales, no solamente en obstetricia, en otras áreas también. Pero no es algo per se malo. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que la mortalidad materna, la razón de mortalidad materna antes, en el siglo XIX y en los años 20 estaba por encima de 500 muertes maternas por cada 100.000 partos y ahora mismo en España, en el 2020, está entre el 5 y el 3, depende del año de los últimos años. Y eso es un cambio muy importante que se ha debido, por supuesto, sobre todo a cosas que tienen que ver con la higiene y tal, pero también a muchos aspectos de la medicalización. ¿El parto normal qué es? Bueno, pues el parto normal es el que empieza de manera espontánea y desde el principio es de bajo riesgo, es decir, no existe riesgo. Es un embarazo normal que no tiene factores de riesgo, que veremos que los hay, y que se produce entre la 37 y la 42 semanas, que es el periodo normal de una gestación, y nace un bebé en posición cefálica. Y después de dar a luz,
la madre y el bebé se encuentran perfectamente. ¿Qué problemas hay? Pues que existen, como hemos dicho, factores de riesgo que son fácilmente identificables, que es una definición que, como veis, se da a posteriori. El parto normal es totalmente normal, pero lo sabemos solamente cuando se ha terminado. Y es un proceso, y esto es súper importante, que está mediado por muchos factores hormonales y de otro tipo. Nuestras expectativas, las expectativas que tenemos las mujeres cuando vamos a parir, pues generalmente pues tenemos un ideal en nuestra cabeza. Pues esperamos que sea un parto espontáneo, que no nos tengan que inducir el parto, que nos acompañe nuestra pareja o la persona que nosotros hayamos elegido que nos acompañe. Tenemos además la imagen de que es un dolor, el dolor del parto es un dolor que es tolerable, puesto que todas las mujeres durante un montón de años y durante un montón de siglos lo han tolerado y han parido sin problemas. Y en nuestra cabeza, yo creo, esto es una cosa personal, pero en la cabeza yo creo que pensamos que no le damos no la importancia, sino no nos imaginamos realmente cómo va a ser. Por otro lado, cuando vamos a parir también esperamos que el expulsivo sea rápido y que no nos tengan que dar puntos, que no nos hagan episiotomía, por supuesto, pero tampoco contamos con que nos podamos desgarrar. Y eso es una cosa muy común también en el parto. Esperamos una recuperación rápida y, por supuesto, damos por hecho que vamos a salir del hospital o que el profesional que vaya a hacer el parto en casa vaya a salir de casa y va a estar todo perfecto, la madre va a estar bien, el niño va a estar bien. Pero otra cosa que tenemos, sobre todo ahora, en este tiempo en el que ya no parimos como mi bisabuela 21 veces, ahora parimos 1 o 2 veces a lo largo de nuestra vida, lo que esperamos es tener una experiencia positiva, algo que trascienda, una experiencia trascendente. La mayoría de las mujeres ponemos muchas esperanzas en el parto, porque es un momento importante a nivel de creación de la familia, a nivel de, yo qué sé, de las expectativas que cada uno tenga a nivel personal. En fin, que le ponemos como tiene una carga muy potente, ¿no? El pensar en la experiencia del parto tiene una carga importante a nivel cognitivo. También de alguna manera, yo creo que por el sistema en el que heteropatriarcal, que da tanta importancia al papel de la mujer como madre. Esos son el parto que tenemos en la cabeza, pero luego yo me planteo, ¿tenemos las condiciones ideales para que se lleve a cabo ese parto ideal? Pues bueno, no siempre. Porque por ejemplo, esta frase es una frase que se utiliza mucho en Instagram, que se utiliza mucho en redes sociales, ¿no? Hay muchas compañeras que dicen que las mujeres somos mamíferos y que estamos preparadas para parir. Y eso es cierto, pero aunque somos mamíferos, no somos mamíferos que vivamos en libertad ni en nuestro hábitat natural, como por ejemplo, yo que sé, los osos pardos o los lobos. Nosotros ahora mismo somos el Homo sapiens sapiens y vivimos en el siglo XXI. Y en este siglo las condiciones se alejan bastante de nuestra fisiología natural y normal. Por ejemplo, la obesidad. En 2020, un 15% de las mujeres en edad reproductiva padecían de obesidad. Y esta es una cifra elevada, pero todavía más elevada cuando hablamos que en cuestión de sobrepeso, o sea, mujeres que tienen un IMC por encima del 25%, es casi el 46% de las mujeres en edad reproductiva. Esto en los mamíferos que están en libertad y que viven en condiciones fisiológicas, en sus condiciones fisiológicas normales, no hay animales obesos porque comen por necesidad y nosotros utilizamos la comida de otras muchas maneras. No solo comemos para alimentarnos, muchas veces pues, comemos de manera emocional y a la vez tenemos a nuestra disposición muchas cosas comestibles que no nos alimentan, pero nos gustan y nos dan placer. Otra de las cosas que nos diferencia de los mamíferos que están en libertad y que viven según su naturaleza es el sedentarismo. Este gráfico habría que matizarlo un poco, yo creo, aunque es lo único que he encontrado, porque según este gráfico, en 1993 un 60% de las mujeres eran sedentarias en comparación con el 2020, que está en alrededor del 40%.
Pero ¿qué pasa? Que también el rollo del ejercicio físico es algo muy nuevo, muy novedoso, que hemos empezado a hacer ahora entre comillas, pero probablemente nuestras madres y nuestras abuelas se movían mucho más que a lo mejor nosotras que vamos al gimnasio 3 veces al día. Entonces esto lo tomaría como un poco más de, de cautela, pero sí que es verdad que en los últimos años y en esta sociedad, las mujeres, igual que los hombres, mmm, tenemos trabajos que nos obligan a estar sentados 8 o 10 horas diarias y eso tampoco se aleja mucho de nuestra fisiología y de lo que y para lo que realmente estamos hechos los humanos. El estar sentado mucho tiempo, supongo que pues, habrá fisioterapeutas escuchando, no es nada bueno para nosotros, nos produce un montón de acortamientos musculares, dolores de espalda, que al final solamente son producto de malas posturas y de no escuchar a nuestro cuerpo, de no movernos lo que deberíamos movernos y lo suficiente. Otra de las cosas que nos alejan un poco del mamífero es la edad materna. Ahora mismo en España la edad materna media cuando se tiene el primer hijo es de cerca de 33 años. En 2000, me parece que esto era 2002, era de 28 y pico, 28 años y pico, era la media. ¿Qué pasa? Que también es igual, por la forma que tenemos de vivir, el tener hijos lo vamos posponiendo porque la mayoría de las mujeres que quieren tener hijos y que además desean tener un desarrollo profesional, no pueden tenerlos cuando en el momento en el que biológicamente a lo mejor están más predispuestas o mejor dotadas, ¿no? En, en obstetricia se considera que una mujer es un embarazo de riesgo por encima de los 35 años y ahora estamos viendo que la edad media de las madres es de 33 y se ve mucho madres por encima de 40 años. Es un momento también un poco ya pues eso, bastante metido en lo que es el embarazo de riesgo. Y luego la cronobiología, que esto es súper importante, porque ¿qué pasa? Que el embarazo está mediado por hormonas hipofisarias y hipotalámicas y todas esas hormonas están muy en relación con el resto de las hormonas. El cortisol, por ejemplo, es una hormona que segrega las glándulas suprarrenales y es un mineral corticoide y es un antagonista directo de la oxitocina. Por ejemplo, la oxitocina es la hormona que regula las contracciones del parto y que nos ayuda a dar a luz. Con el elevado nivel de estrés que tenemos ahora mismo, se altera todo, se altera la hormona de crecimiento, se alteran los ritmos de sueño, no pasamos suficiente tiempo a la luz del día, no producimos vitamina D, que es una hormona, no es una vitamina, es una hormona como tal, que tiene participa en muchas actividades fisiológicas del cuerpo. Entonces, todo esto lo que hace es que tengamos muchas veces un ambiente nosotros también hormonal que no es favorable al parto. Es decir, que decir que somos mamíferos es verdad, somos mamíferos, en teoría estamos preparados para parir, pero es verdad que ahora mismo no vivimos en un ambiente que nos facilite o que potencie nuestras capacidades naturales de parir. Normalmente un chaval con 17 años está ya harto de estar sentado delante del ordenador estudiando y ya tiene efectos de la forma de vida que tenemos nosotros, pues eso, del sedentarismo, de comer más de lo que necesitamos, de movernos poco, de hacer pocas cosas que tienen que ver con nuestra naturaleza. Entonces yo creo que para una buena forma de acercarse a la violencia obstétrica desde las mujeres que vamos a parir es ser realistas con nuestra propia situación y estar bien informadas de todo. Y luego, como profesionales, creo que es súper importante que seamos críticos con la información que damos en las consultas, con la información que transmitimos a través de redes sociales, porque es muy fácil crear contenido como muy resultón, pero que realmente simplifica mucho la realidad del parto y del nacimiento. Y nada, y desde los hospitales y desde los centros de trabajo de las personas que trabajamos con mujeres embarazadas,
tenemos que seguir luchando porque se trabaje desde la evidencia científica y desde evitar cosas, maniobras que cuando no son necesarias son incluso contraproducentes. Perdón. Y nada más, solamente que seamos críticas y que no nos dejemos embaucar, que muchas veces, yo no sé si habéis visto alguna vez un vídeo que hay de una matrona alemana en 2017 que dio a luz en la playa. Y fue todo un acontecimiento, ¿no? Se veía mogollón en redes sociales y tal, y todo el mundo quería parir en el agua, pero realmente, pues a lo mejor para esta mujer sí que era posible, no lo sé. También hay que ver un poco y hay que tener en cuenta cuál es nuestra posición en el mundo y qué forma tenemos de ver la vida y el mundo en nosotros. Porque es verdad que nacer es supernatural y es una cosa natural, pero morirse también es muy natural. Y sin embargo, ahora mismo nadie espera que una madre en un parto muera, ¿vale? Y bueno, sobre todo que seamos sinceras y honestas con nosotras mismas y con las mujeres que acompañamos. Que está muy bien hablar de cosas que son bonitas, que son ideales, pero la vida no es ideal. Y nada, eso es todo, amigos.